Estaba sentado un muchacho mexicano, llegado hacía apenas unas horas de Ginebra, alto y flaco, nervioso y de lentes, vestido de azul, el pelo castaño, la frente basta, el mentón enérgico. Ni eran irreales las preguntas y comentarios que disparaba sin cesar, con voz bien timbrada y ademanes rápidos, poseído por una avidez de conocer y tocar todo, una avidez que se manifestaba en descargas intelectuales y emotivas que, por su intensidad y frecuencia, no era exagerado llamar eléctricas. Todos los escritores somos vanidosos, egoístas y regalones. En la raíz de nuestros motivos para escribir existe, sin embargo, un misterio. Escribir un libro es una lucha larga y exhaustiva, comparable a una prolongada enfermedad. Nadie escribiría un libro si no se lo exigiese un demonio al cual el escritor no puede ni resistir ni comprender. En la primavera de 1958, un joven llamado Carlos Fuentes dio comienzo a su novela La región más transparente. Los documentos que atestiguan sus primeros pasos, el proyecto que se planteó, se encuentran por fortuna en la Biblioteca Nacional. Y asombra ya el aplomo, la seguridad que ese joven, quien ya era autor de un libro de cuentos, Los días enmascarados, reflejaba en lo que pensaba hacer. Reflejar a México, en particular la capital mexicana, en una novela ambiciosa, polifónica, mural, en la cual el personaje principal fuera precisamente el país concentrado en la capital. Y es sintomático pensar que ante su desaparición, ante el paso de la carroza que llevaba sus restos mortales, esa ciudad se volcó a las calles para despedirlo. Y desde ese libro de juventud ya se planteaba esta obsesión por lo mexicano. Precisamente cuando en 1958 aparece La región más transparente, hay un debate en todo el país por volver a reflexionar sobre el tema mexicano. Y de allí en adelante su obsesión, su proyecto narrativo, va a ser precisamente por lo mexicano. Siempre nos preguntaba a los amigos en esa época, ¿cómo debo titular la novela? ¿La región más transparente del aire o solo la región más transparente? Casi siempre le decíamos, García Terrés y otros, es muy largo la región más transparente del aire, sola, y el epígrafe adentro. Incluso algunos funcionarios a la hora del homenaje citaban el libro con el título de La región más transparente del aire. No se llama así, se llama solo La región más transparente. No sabíamos qué iba a pasar con esa novela, que era un panorama y un tratamiento novedoso y extraordinariamente original y desde luego personal del mundo social, del mundo urbano, del México de los años 50.
Yo creo que Fuentes es un escritor social y que es, por tanto, pues es el gran taxonomista de la sociedad mexicana. Es decir, también aborda, por supuesto, otros temas, pero en general creo que la gran constante era tratar de comprender a la sociedad mexicana. Creo que por eso es mucho más interesante la primera parte de su obra que la segunda. Es decir, en la primera parte de su obra él era parte de la sociedad mexicana, en la segunda era un observador externo. Por eso es mucho menos interesante la segunda parte de su obra. Pero yo diría que es pues casi un entomólogo, un entomólogo de esos bichos raros que somos los mexicanos. Tú no podrás estar más cansado no. Y es que habrás andado mucho, a pie, a caballo, en los viejos trenes, y el país no termina nunca. Recordarás al país, lo recordarás y no es uno, son 1000 países con un solo nombre. Muchos países con un solo nombre. Muchos tiempos, jamás uno solo. Todos mis libros son mis hijos, dije. Pero entre ellos, Artemio Cruz es el más rejego, rebelde, taimado, traidor a ratos, héroe en algún momento, que constantemente regresa a mí reclamando su filiación. Es un reproche, es un recuerdo, una vida eternamente pendiente. No se deja enterrar, no vive en paz. Regresa como las ánimas mexicanas en el Día de Muertos a buscar la puerta de regreso a la vida. No se da por vencido. Quiere no revivir su vida, no repetir su historia, sino poner en duda su propia vida. Decir que su historia es más que la historia. La muerte de Artemio Cruz, para muchos críticos, para muchos lectores, es acaso la obra más acabada, perfecta de Carlos Fuentes. Una obra que clausura la novela de la Revolución Mexicana, que cuestiona a un personaje que ha sido su protagonista, que también incursiona en diversos discursos de la vanguardia, en diversas técnicas, y evidentemente es una novela tal vez artísticamente superior, me atrevo a decir, a La región más transparente. ¿Dónde está la gran obra de Fuentes? Bueno, pues yo creo que el gran libro de Fuentes es O Aura o La muerte de Artemio Cruz. Es decir, esos dos libros son los libros que son eternos, que son universales, que se pueden comprender en cualquier lugar y que al mismo tiempo, particularmente La muerte de Artemio Cruz, son libros muy mexicanos y son libros que quedarán para la posteridad. Aura es una novela sobre la vida y la muerte. Es mi novela emblemática del tiempo y del deseo, no solo de la posibilidad de convocar de vuelta a la juventud, sino sobre todo de convocar el deseo, obtener el objeto del deseo y descubrir en ese mismo acto que no hay deseo inocente, porque no solo queremos poseer, sino que queremos transformar al objeto de nuestro deseo. El deseo nos arrebata de nosotros mismos, nos saca de quicio. Es la imitación de otro deseo que queremos compartir, poseer solo para nosotros, suprimiendo así, aunque sea violentamente, la diferencia entre nosotros y lo que deseamos. Aura, la de los ojos verdes, es el objeto del deseo de Felipe Montero, pero la intermediaria entre ambos, la señora Consuelo, la anciana, la bruja, es quien funde a los amantes en un solo abrazo que la incluye a ella. Aura no es el triunfo del amante masculino, sino de las amantes femeninas. Y de allí en adelante, Carlos Fuentes quiso intentar muchas otras posibilidades, registros. Naturalmente que un autor tan voraz, tan practicante de géneros y de estilos, tenía que tener caídas, tenía que tener resbalones. Por supuesto, un autor con una obra limitada, pues proyecta hacer precisamente novelas que sean acabadas a través del tiempo, acabadas en el mejor de los sentidos, en ese sentido de perfección. Pero Fuentes quiso, precisamente con esa juventud permanente, insaciable, que lo caracterizó, intentar otros registros, intentar otras posibilidades. Creo que hay rarezas, creo que Gringo Viejo es una gran rareza, creo que Cristóbal Lonato es una gran rareza, más raro todavía que Gringo Viejo, y que son libros extravagantes, experimentales, inteligentes, libros que revolucionaron la narrativa mexicana.
Cuando se publicó Cristóbal Nonato en 1987, fue juzgada demasiado apocalíptica y pesimista y negativa por muchos de mis compatriotas. Mi respuesta fue: no se trata de una profecía, sino de un exorcismo. Pero la tragedia, o quizá la comedia, de la literatura fantástica en América Latina es que se vuelve realista en unos cuantos años, o para decirlo en términos mexicanos, en un par de sexenios. El lema de Cristóbal Nonato sigue en vigor: los sexenios pasan, las desgracias quedan. Hay una novela que está anclada a su tiempo y a su lugar, que es La región más transparente. Es una novela que ha envejecido mal, pero que sin embargo sigue siendo, pues digamos, el gran emblema de su tiempo y de su lugar. Casi diría yo que Fuentes construyó la Ciudad de México de la modernidad y que esa es la novela de la Ciudad de México de la modernidad. Es una novela que quizás ya tenga poco que decir a las siguientes generaciones, pero que en su momento fue importantísima y quien quiera comprender el México del siglo XX tendrá que leer. Sus novelas son una autobiografía intelectual del país y del propio escritor. Toda su obra circula de alguna manera alrededor del mundo mexicano. Todos. El espejo enterrado, que es un conjunto de ensayos luminosos. Terra Nostra, que es más que eso. Terra Nostra es una imagen de Latinoamérica entera. Entonces su conocimiento de tantos ambientes, de tantos países, de tantas lenguas, de tantas literaturas, nunca lo alejaron de su incisivo interés de reflejar sobre todo la mentalidad del mundo mexicano, su historia, su cultura. Entonces toda la obra de Carlos Fuentes es un retrato de él mismo y de su país. Como fotógrafa, uno tiene oportunidades en la vida de oro y puede uno entrar en la intimidad de las personas en sus casas y conocerlos de una manera más íntima a través de pues, hacerle fotografías, hasta que tan amablemente me pidió que le hiciera a él y a sus hijos. Fotografié a él en su casa, pero lo que yo realmente más me gusta es, fui con él a ser la fotógrafa de estilo, fotofijas, de una serie que se llamó Alma de México, en donde Carlos Fuentes escribe y participa en el programa, y se tratan todos los temas de México, desde la época prehispánica hasta Tamayo. Entonces, pues como fotógrafa de estilo, tuve la oportunidad no nada más de fotografiarlo, de estarla con él, sino de conocerlo. Conocer a un hombre tan simpático, tan amable con todos, tan afable, y qué conversación, y qué sentido del humor, ¿no? Hubo una fiesta célebre, hablo ya de la juventud de Fuentes, donde colgaban las botellas de ron de arriba, así de ron Castillo, que se usaba entonces, del techo. Parece que fue una fiesta en la que todavía ahorita siguen hablando de ella, que fueron niños de sociedad con pintores, y bueno, entonces, claro, el alma era Carlos Fuentes. El chiste es que fuera Carlos Fuentes, porque era el que iba a bailar, el que iba a gozar. El arte y la literatura son el espacio espiritual de un país, y mientras más libre se hace un país, más nos pertenece a todos y más se acerca a la vivante utopía de la escritura. Lo que se puede hacer con las palabras, ¿por qué no podría hacerse con los hombres y las mujeres? Podemos con la literatura desbordar los márgenes de la creación, ampliar la sonoridad de la voz humana y ennoblecer el gesto de la actividad personal. Sí, claro que sí, pero solo a partir del reconocimiento de la fragilidad, el humor y la inquietud que preceden a la palabra y la arrancan de su silencio. No fue solo un escritor, sino socialmente un personaje impresionantemente activo. Era casi una figura de Hollywood.
conoció a todos los directores, a todos los cineastas, a todas las actrices de Hollywood y del mundo, y produjo argumentos para películas en México, fuera de México y en todas partes. Así que Fuentes ha tratado su capacidad y su formidable buen carácter y educación para tratar a toda la demás gente, con todo y que no se callaba sus puntos de vista políticos ni estéticos nunca, le permitieron conocer pues prácticamente a todas las más grandes figuras culturales del arte, del cine, de la pintura y de la literatura del mundo entero. Fuentes es un fenómeno verdaderamente impresionante de actividad social y de actividad productiva. Hay otro Fuentes, un Fuentes importantísimo y que sí deja un hueco muy importante porque parece sí es indefectible estar vivo, que es el Fuentes hombre público, el Fuentes intelectual público, el Fuentes de los artículos periodísticos, de los ensayos, de las conferencias. Ese Carlos Fuentes que podía pugnar porque se elevara el nivel del debate, que podía insertar antes de que estuvieran, digamos, de moda nociones como democracia, como ciudadanía, que podía encarnar una tradición liberal y al mismo tiempo encarnar valores progresistas, que podía apelar a la mesura, que podía apelar a la sensatez. Ese Fuentes nos va a hacer muchísima falta y ese Fuentes tuvo una actuación impecable toda su vida. Rara vez se equivocó políticamente Carlos Fuentes y siempre fue una fuerza para el bien a lo largo de toda su carrera. En 1967, Cambio de Piel obtuvo el premio Biblioteca Breve, otorgado en Barcelona por la editorial Seix Barral. Como para confirmar cuando llevo dicho, una pequeña violencia europea se desató tempranamente sobre esta novela mexicana. Prohibida por la censura franquista, nunca pudo ser publicada en España. Las razones dadas por el censor fueron que se trataba de una novela pornográfica, blasfema, anticatólica, antiespañola, projudía y antialemana. Abundaban en el documento oficial ejemplos para justificar estas descalificaciones, resumidas en una apreciable consideración crítica. Esta, dijo el censor, era una obra que nunca debía caer en manos de las familias, sobre todo niños, adolescentes, señoritas y mujeres en general, gente decente, vamos. Sentí irónicamente que lo ocurrido ilustraba miserablemente lo que la novela decía. El reino de la violencia, los dominios de la intolerancia y la persistencia de la estupidez son verdaderamente universales. Las dos notas extremas de su obra son el erotismo y la política. Cómo se hacen, deshacen y rehacen los lazos eróticos y los lazos sociales. La alcoba y la plaza pública, la pareja y la multitud, la muchacha enamorada en su cuarto y el tirano agazapado en su madriguera. Doble fascinación, el deseo y el poder, el amor y la revolución. Él fue un provocador también. Yo creo que una novela debe ser no solo un viaje, sino también una provocación. Y Carlos Fuentes toda su vida fue un provocador, no se quedó con una idea complaciente de la vida o de la literatura, sino que constantemente provocaba, constantemente establecía sus condiciones, y eso es algo que permanece como una lección inolvidable. Y creo que su muerte fue afortunada no porque alguien diga se fue, qué pena, pero se fue con mucha discreción, no molestó a nadie, no llegó a un deterioro, se murió entero, en plenitud, dejándonos todavía la posibilidad de que iba a escribir una última novela, ¿no? Fue incansable, ¿no? Es un escritor vital que muere con vitalidad, muere entero, muere pleno. Una vida plena y un fin súbito, pero agradecible por parte de sus lectores, por parte de quienes, conociéndolo, lo quisimos. ¿Y por qué digo una muerte agradecible? Porque un hombre de su temple, de su energía, de su personalidad, no hubiera querido una enfermedad prolongada. Él murió en plena actividad, en plena energía creadora, y eso es algo que hay que agradecer y algo que hay que imitar, su inigualable sentido del trabajo. Si todo ha de morir, muramos sin renunciar a lo único que aún puede ser nuestro, porque es lo único que es de todos, las palabras. Y si todo ha de vivir de nuevo, no viviremos sin nuestras palabras enterradas, resucitadas,
salvadas, renovadas, combatidas para devolverles, anunciarles o encontrarles un sentido y sobre ellas fundar otra vez o por última vez la oportunidad de la existencia. Es que no perdemos un gran escritor porque los grandes escritores no se pierden. Los grandes escritores están en sus libros. El legado de los escritores afortunadamente es permanente. A lo mejor perdemos a los bailarines o perdemos a los tenistas porque ya no los vamos a poder volver a ver. Pero ahí está La Región Más Transparente, y ahí está Aura, y ahí está Gringo Viejo, y ahí está La Muerte de Artemio Cruz. Es decir, eso no se va. Eso se queda, eso es eterno. Entonces, afortunadamente no perdemos a Carlos Fuentes. Tenemos a Carlos Fuentes y tendremos a Carlos Fuentes siempre. Se pregunta, ¿qué es la novela y qué significa escribir novelas? Y la novela le responde con otra pregunta, ¿qué son los hombres? Esas criaturas que solo alcanzan plena realidad cuando se transforman en imágenes. Cubren a la vista las mansiones con piscina y 3 automóviles y cuerpos escondidos entre el bisón y el diamante, el polvo veloz que acarrea todas las palabras dichas y no dichas. Y sobre el puente de Nonoalco se detiene Gladys García, veloz también dentro del polvo, y enciende el último cigarrillo de la noche y deja caer el cerillo sobre los techos de lámina y respira la madrugada de la ciudad, el vapor de trenes, la somnolencia de la carne, los tufos de gasolina y alcohol, y la voz de Isca Cienfuegos que corre con el tumulto silencioso de todos los recuerdos entre el polvo de la ciudad. Quisiera tocar los dedos de Gladys García y decirle, solo decirle, aquí nos tocó. ¿Qué le vamos a hacer? En la región más transparente del aire.